ahora estoy abriendo, si me esperan un poquito, estoy abriendo el archivo. Puedo poner compartir pantalla, así que voy a poner compartir pantalla. Mejor, así no... dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Ahí te habilité. ¿Podría? Ahí te habilité. Gracias. Creo Perfecto. que ahí vas a poder. Buenísimo. A ver cuándo se abre esto. A ver, ahí se está abriendo. Está la computadora mía, que es medio lenta, está andando más lento todavía. Ahora está abriendo el simulacro, bien. Bueno. Ahora sí voy a poner compartir pantalla. Ahí está. Ahí estoy compartiendo, para que tengamos todo más o menos lo mismo. Bueno, ahí se supone que ahí está. Ahí ven la pantalla compartida, ¿verdad? Se ve, sí, ahí se ve, ahí se ve. Perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a ver entonces punto por punto, ¿sí? El parcial son 5 enunciados, ¿sí? El primero es un texto que es para análisis sintáctico y traducción. Lo que venimos haciendo con los textos, tal como los venimos trabajando, así quiero que se trabaje el texto, ¿sí? Este en particular tiene 5 renglones, 5/6. En el parcial real es un poquito más corto, este es un poco más largo, ¿sí? Y es un poco más difícil. El segundo punto es un ejercicio de gramática. Yo les puse inciso A e inciso B en el simulacro. En el real van a tener solamente uno de los dos, ¿sí? Ahí les pongo también el puntaje, cuánto vale cada ejercicio. En el caso concreto del simulacro 1, tenemos el punto A que dice enunciar participio presente de Boulomai, ¿sí? Cuando yo digo enunciar, estoy diciendo poner nominativo y genitivo del singular de los 3 géneros. Eso es enunciar. Por eso yo les pongo el ejemplo acá abajo para que lo vean, ¿sí? Así es como se enuncia, por ejemplo, el participio de presente de voz activa de lío, ¿sí? Si yo pido que se enuncie el participio de presente de Boulomai, fíjense cómo está el verbo, es de ponente, entonces ya va a ir sabiendo qué es lo que tiene que poner acá. Después, otra posibilidad que les puede tocar en el parcial es que diga analizar morfológicamente, ¿sí? En este caso también se trata de un participio, ¿sí? Y acá le pongo un ejemplo de análisis morfológico para que tengan cómo se hace el análisis morfológico, ¿sí? Tiene que tener en cuenta el modo, que es participio, el tiempo, la voz, y después el caso, número y género, ¿sí? Y tienen que especificar de qué verbo viene. Bien. El segundo punto, que es también ejercicio de... Perdón, sí, el segundo ejercicio de gramática, que vendría a ser el tercer enunciado del parcial, también en el parcial es uno solo, pero acá yo les puse 2 para que vean cómo es la mecánica, ¿sí? Siempre va a ser o declinar algo de tercera declinación o conjugar un aoristo, ¿sí? Declinar va a ser poner nominativo, vocativo, acusativo, dativo, etcétera. Y conjugar van a ser primera, segunda y tercera del singular y del plural, ¿sí? En este caso tienen que declinar pais, pai 2, que es una palabra que aparece en el enunciado del primer texto. Y el inciso B es conjugar un aoristo que también aparece
en el texto, por lo que no tendrían problemas, ¿sí? Y en este caso concreto, Geurisco, ahí tienen un aoristo segundo, ¿sí? Bien, hasta acá más o menos se sabe, ¿sí? Lo Profe, que se toma. Sí, o sea, cuando tenemos que conjugar el aoristo, lo tenemos que conjugar según el, digamos, si es segundo, tercero o primero. Vos nos decís, ¿no es cierto? claro, sí, si dice aoristo de Geurisco, uno ya entiende que es aoristo segundo, porque Ok. Geurisco no tiene aoristo primero, ¿sí? Entonces yo lo conjugo, sería, bueno, primera persona Geuron, segunda persona Geures, tercera persona Geure, primera plural, ¿sí? Geuramen, Geurete y Geuron, finalmente. Eso sería conjugar el aoristo, ¿sí? En este caso es un aoristo segundo. Si fuera un aoristo primero sería, por ejemplo, Elisa, Elisas, Elice, ¿sí? Lo que tienen en el apunte sobre el aoristo, ¿sí? Aoristo tercero no les tomo, ya de entrada se los digo, no en este, no por lo menos para que lo conjugue. Y ya con eso creo que dije mucho. Pero bueno, hasta acá creo que se entiende la idea, pero vamos a ver el ejercicio, el punto número 4 que dice ejercicio de vocabulario 1. Este es un ejercicio que lo pensé, me quemé las pestañas anoche pensándolo. ¿Por qué? Porque es, digamos, es un ejercicio de vocabulario, ¿sí? Ustedes en la lista de vocabulario, yo les dejé una lista que está acá abajo, lista completa de vocabulario que entra en el parcial. Es un archivo PDF con 3 páginas, ¿sí? Eh, esas, esas 3 páginas tiene 2 páginas de vocabulario de sustantivos y una página de vocabulario de verbos. El punto número 4, o sea, el ejercicio de vocabulario 1, se trata de vocabulario de sustantivos, ¿sí? Mientras que el punto número 5, a saber, el ejercicio de vocabulario 2, es vocabulario de verbos. Vamos a ver el punto número 4 que dice ejercicio de vocabulario 1. Acá yo tengo 11 incisos, fíjense que lo tienen ahí. Tienen estos 11 incisos que tienen solamente el artículo, un artículo, y la letra inicial de las palabras que yo quiero que busquen, ¿sí? Que busquen. Y después tienen una sopa de letras. ¿Sí? Ustedes van a tener que buscar palabras dentro de esta sopa de letras, que comiencen por estas letras. ¿Y cómo sé cuáles son si no dicen? Bueno, para eso es que sirve la lista de vocabulario. Ustedes van a tener que buscar la palabra a partir de la lista, pero no va a ser cualquier palabra, sino que yo les voy a dar el campo semántico al que pertenece las palabras que les pido que busquen, ¿sí? En este caso dice que hay 11 sustantivos referidos a la guerra y al ejército. O sea, sustantivos que tengan que ver con el concepto, con el campo semántico, si quieren, de guerra, ¿sí? Por ejemplo, Polemos, por ejemplo, qué sé yo, Filax, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con contenido militar que esté dentro de la lista que les di, ¿sí? Entonces yo solamente les doy la primera letra y el género para que lo busquen en la sopa, ¿sí? Son palabras que están todas en nominativo singular, entonces ahí no se tienen que preocupar por la declinación. Y yo lo que les pongo cuando dice ninguno tiene menos de 4 letras ni más de 8 letras, significa que la palabra más chiquitita tiene 4 letras y la palabra más grande tiene 8. De las 11 yo puedo dejar una palabra sin encontrar, ¿sí? Que no me va, digamos,
Si quieren pueden encontrar las 11, pero si encuentran solamente 10, no hay problema, se puede dejar pasar. ¿Sí? Y después digo cómo se las encuentra. Puedes encontrarlos en horizontal, vertical y diagonal. ¿Sí? Y les pongo las orientaciones. De abajo hacia arriba, solo las diagonales. De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. No hay palabras al revés. Eso para que no se vuelvan más locos de los que ya lo voy a volver con esto. Entonces, el ejercicio va a consistir en que tienen que encontrar las palabras en la sopa de letras y luego escribirlas aparte. ¿Sí? Este es un ejercicio que, digamos, ustedes no van a poder buscar en el diccionario la palabra. ¿Por qué? Simplemente porque no la tienen. ¿Sí? Tienen que fijarse en el vocabulario. Traten, yo lo que les recomiendo a partir de ahora, que agarren la lista y empiecen a dividirla. Ahí en la lista, ustedes tienen la lista que está dividida por declinación, ¿sí? Que dice primera declinación, segunda declinación, tercera declinación. Bueno, ese es un orden según la morfología, pero lo que yo quiero es que ustedes estudien este vocabulario, traten de ordenarlo por significado, de alguna manera, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si yo pienso por ejemplo, si yo pienso en dioses, bueno, acá tengo la palabra Hades, acá tengo la palabra Ares, eh, acá tengo, por ejemplo, la palabra Tártaros, ¿sí? Es una forma, ¿sí? Y de hecho yo quiero que esa forma a ustedes, o sea, que ustedes traten de ordenarlo por vocabulario de manera tal que cuando vayan a la lista, cuando vayan al enunciado parcial y yo les tire un campo semántico, ustedes ya tengan más o menos una idea de qué trata. O sea, con esto los estoy obligando a que estudien vocabulario a partir de una lista y no que tengan que recurrir al diccionario, ¿sí? Es de hecho el ejercicio más, es un ejercicio bastante diabólico, ¿sí? Porque la verdad es que no tienen chance, tienen que estudiar de la lista y listo. Ya. Pero les va a servir a ustedes, porque después les va a servir incluso más allá la materia, porque van a aprender palabras en griego, que eso es lo que a mí me importa fundamentalmente. Y eso les va a servir a ustedes después para traducir textos con mayor facilidad. Entonces, lo que yo quiero es que se marquen las palabras. Por ejemplo, no sé, acá si voy a la página 2, que ya tengo la sopa de letras, ustedes si quieren pueden hacer zoom para agrandarlo. Acá está, se ve muy chiquitito, pero se puede hacer zoom. Acá, por ejemplo, en esta sopa de letras aparece un concepto que es Thanatos, ¿sí? Que si yo tengo memoria visual, lo voy a poder buscar en la sopa y lo voy a poder encontrar, pero solamente si me tomé el trabajo para estudiarlo. Si yo no estudié de la lista, no voy a poder encontrar las palabras porque no la tengo incorporada a mi memoria visual. ¿Está claro? O sea, yo acá juego con variables psicológicas para que ustedes aprendan el vocabulario y de alguna manera jueguen un poco con las palabras griegas, ¿sí? Y acá, por ejemplo, qué sé yo, arriba tenemos, por ejemplo, la palabra filax, ¿sí? Entonces ustedes van encontrando las palabras, las van redondeando, de alguna manera las van marcando y después la escriben. Pueden usar esta lista, pero tal vez es muy chiquitita, la pueden escribir aparte, a mano, ¿sí? Eso, eh, lo mejor sería que lo escribieran a mano en una hoja aparte. Y me lo Profe, mandan. perdón, Sí, ¿te vamos a mandar entonces la foto de todo? sí, va a ser mejor si me mandan las fotos de todo, sí. Sí, sí, sí. Me parece que es más fácil. Me mandan esa foto, me la mandan como archivo adjunto. Listo. De esa manera nos ahorramos de que ustedes tengan que escribir en griego, porque yo si no les tengo que explicar aparte cómo se escribe en griego, que encima además tiene los espíritus, los acentos y por ahí se les hace un lío. Entonces, lo mejor que
puedo pedirles es que escriban a mano estas cosas y las manden, después me manden por fotos, ¿sí? A través del mail. Bien. Creo que se entendió la idea, ¿no? Es encontrar las palabras que están en la sopa de letras, no hay palabras al revés, y después escribirlas aparte, ¿sí? Así va a ser, o sea, siempre con campos semánticos definidos, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, presten atención qué tipo de vocablos hay por ejemplo, en los que hay de tercera inclinación en gutural, a qué responden. Por ejemplo, Aithiox es una nacionalidad, que responde, es un gentilicio. Por ejemplo, Fleps Plebos es una parte del cuerpo. Ese tipo de cuestiones quiero que vean de manera tal que ustedes estudien el vocabulario, ¿sí? Van a hacerlo practicando con este simulacro de parcial. Y entonces ya cuando llegan al parcial van a tener un día entero en el que ya van a tener incorporado ese vocabulario, ¿sí? De manera tal que les va a ser un poco más fácil encontrar las palabras que están buscando. Y además tienen la inicial y tienen, o sea, ustedes cuentan con 3 datos. Cuentan con el campo semántico, ese es el dato principal, ¿sí? Cuentan con la letra inicial de la palabra y cuentan con el género de la palabra. Entonces eso les va a permitir, ¿sí? Si ustedes incorporaron ese vocabulario, se van a dar cuenta de qué palabra se trata y la van a buscar ahí en la sopa, ¿sí? Es un ejercicio malvado en ese sentido, pero bueno, lo hice así porque quiero que aprendan el vocabulario. Y también, dicho sea de paso, voy a probar este ejercicio. Este ejercicio nunca se tomó, así que yo, dependiendo de lo que ustedes hagan acá, si veo que tienen muchos problemas, voy a ver cómo puedo hacer para hacerlo un poco más fácil, para darles una ayuda. Por eso depende de lo que veamos, o sea, depende de lo que ustedes me digan este fin de semana o el lunes, y ahí voy a decir si tengo que, no sé, si tengo que sacar un poco de exigencia o no. Vamos a ver. Bueno, vamos con el quinto punto. El quinto punto dice, ustedes acá tienen, en el quinto punto son 3 oraciones, ¿sí? 3 oraciones que ustedes no tienen que traducir necesariamente, o sea, tienen que saber lo que significa lógicamente, pero yo no les voy a pedir ni la sintaxis ni la traducción, solamente les voy a pedir una cosa. Cada oración tiene una expresión marcada, ¿sí? Con negrita. Entonces yo les voy a pedir ahí que reemplacen eso que está marcado con negrita por una de estas 10 opciones que les aparece abajo, ¿sí? Solamente, ¿por qué pongo tantas opciones? Simple, porque si ustedes, simplemente para evitarles el tener que buscar en el diccionario. Si yo pongo 10 opciones, ustedes no van a poder buscar las 10 en el diccionario una por una, van a tener que saber la lista de vocabulario, ¿sí? Entonces eso les va a permitir a ustedes hacer el ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, lo que dice acá, Homegas Alexandros, Bulómenos Basilewin, Holu, Tucosmu, Apezanen en Babilonia. Si yo lo tengo que traducir rápidamente, sería Alejandro Magno, queriendo ser rey de todo el mundo, murió en Babilonia. Entonces yo tengo que este de queriendo, yo lo tengo que reemplazar por un sinónimo, ¿sí? Que está entre estas 10 palabrejas que están acá abajo, y que si ustedes estudian el vocabulario van a saber de cuál se trata, ¿sí? Y una cosa que tienen que tener en cuenta es que la sintaxis tiene que quedar tal cual está, o sea, el resto de la oración tiene que quedar tal cual está. Yo tengo que reemplazar eso que está en negrita, lo tengo que reemplazar por otra palabra que signifique lo mismo, y la sintaxis me tiene que quedar exactamente igual, ¿sí? Por ejemplo, acá tiene un infinitivo que está, este infinitivo está siendo de objeto de bulomai, de bulómenos, ¿sí? Entonces yo tengo que buscar un verbo
que signifique querer y que me exija llevar infinitivo. Es un verbo que también que hemos visto, así que se van a dar cuenta. Y si ustedes se fijan en la lista, yo en la lista, en la página 3 de los verbos aparece la lista, tienen los distintos regímenes de los verbos. Cada verbo yo les pongo más o menos qué sintaxis tiene, si lleva acusativo, si lleva infinitivo, ¿sí? Entonces ahí van a poder ayudar con esta lista. Profe, Sí, ¿tenemos solamente que seleccionar el verbo correcto o tenemos que además ponerlo o sea, conjugarlo de la misma manera que el verbo que hay que reemplazar? O no sé si no, se entiende. ya les aparece, las opciones ya están conjugadas como el Claro. verbo, ¿sí? Si Bien, por sí. ejemplo acá tenemos, en el primer ejemplo, fíjense que en bulómenos, eso está en participio. Y ya todas las 10 opciones ya les aparece con participio, ya les aparece Claro, en participio. claro, No tienen que modificar nada ustedes, tienen que simplemente agarrar cuál es la palabra y reemplazarla, ¿sí? Fíjense en el segundo ejemplo también, ustedes tienen acá este verbo que es emejaneonto, este verbo está en imperfecto, entonces acá todas las 10 opciones les va a aparecer todas en imperfecto, ¿sí? Sabiendo el vocabulario, ustedes se van a dar cuenta cuál es la palabra que aparece. Si no lo saben, van a tener que buscar una por una las 10 palabras y puede que les lleve mucho tiempo. Como justamente yo quería hacerles esa trampa, que no tengan que buscarlo en el diccionario, que si lo hagan, lo vean como algo que les va a llevar mucho tiempo, lo mejor va a ser el truco para pasar este punto, de la misma manera que con la sopa de letras, va a ser estudiando la lista de vocabulario, que va a ser más fácil que buscar las 10 palabras en el diccionario. Todas las opciones y todas las 10 opciones, las 10 opciones que aparecen acá, están todas en la lista. Obviamente, lo que no está en la lista son las palabras de las oraciones. Puede que no estén, algunas capaz que están, otras no están. ¿Sí? O sea, la oración que me sirve a mí, que yo tengo que reemplazar la expresión, esto no está, puede que no esté algunas palabras en la lista de vocabulario, pero las 10 opciones sí, que eso es lo que a mí me interesa que aprendan, ¿sí? Y lo mismo acá tenemos esta oración, jodulos, egage, topaidio, noicade, ahí tienen un aoristo segundo, un aoristo básicamente, entonces todas las opciones que va a aparecer acá son verbos que están en aoristo. Los que llevan aoristo primero estarán en aoristo primero, como por ejemplo anépemse, y los que tienen aoristo segundo estarán en aoristo segundo, como por ejemplo émase, que viene del verbo manzano. Yo en la lista les aclaro cuáles son los verbos que tienen aoristo segundo o aoristo tercero para evitar este tipo de confusiones, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, catabaino, que dice bajar, y aoristo tercero, cateben, como vaino. Les pongo también el verbo sin el preverbio para que sepan cómo se conjuga, ¿sí? Pero el significado es el que yo les pongo acá, en la lista. ¿Está claro? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? Esos son los ejemplos, o sea, son ejercicios que me tomó su tiempo pensarlos y cuando los pensé dije, bueno, con esto no van a acudir al bendito diccionario, ¿sí? O sea, de hecho estoy casi seguro que por lo menos en el de la sopa de letras no van a poder acudir al diccionario, aunque quieran, y el otro van a gastar muchísimo tiempo para buscar cada una de las palabras. Entonces, la mejor opción que tienen es estudiar de la lista, aprenderse ese vocabulario, son 3 páginas, no es tanto, ¿sí? Son palabras que además hemos visto, muchas de ellas están sacadas de las listas que Filomena hizo y la lista que yo hice en el apunte de repaso, o sea que son palabras que al menos en su mayoría están sacadas de textos que vimos, ¿sí? Entonces, la idea es que las asimilen y que las sepan reconocer por ejemplo, en una sopa de letras,
Y eso también les va a servir para cuando les toque en un texto y aparezca esa palabra, la van a encontrar. Pero insisto, de cualquier manera es un ejercicio que está, digamos, en su fase de prueba, piloto. Entonces quiero ver cómo lo hacen ustedes. ¿Sí? El parcial, digamos, en el parcial el ejercicio, la mecánica va a ser exactamente la misma. ¿Sí? Tal como se las pongo acá, tanto del ejercicio 4 como del ejercicio 5. En cambio, los ejercicios 2 o 3, fíjense que tienen 2 incisos, yo solamente voy a tomar uno de esos incisos. O sea, en el ejercicio 2 yo puedo tomar enunciar participio o puedo tomar analizar morfológicamente un participio. Y en el punto 3 puedo tomar o bien una declinación o bien una conjugación de aoristo. Profe, Sí. si la declinación del sustantivo, por ejemplo, nos das que es pais, que está en femenino y masculino, ¿lo tenemos que hacer en ambos? No importa, ¿sí? Lo que importa es que declinen la palabra. Jo y G, en este caso, da la casualidad de que pais, pai2, es una palabra que puede ser tanto femenina como masculina. Pero ustedes solamente tienen que declinar el sustantivo, el género no hace falta, sino hace falta que especifiquen el artículo. ¿Sí? Por más que sea masculino o femenino, la palabra siempre se declina de la misma manera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, va a ser nominativo singular pais, vocativo singular pai. Es una palabra que tienen incluso en el video, o sea que ya saben cómo se declina, no estoy diciendo nada nuevo. ¿Sí? Por eso es un ejercicio que vale poquito, porque son cosas que yo considero que se vieron y con relativa insistencia. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? ¿Sí? Bueno, entonces esto es las cosas, con esto se van a encontrar cuando ustedes tengan el parcial. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a hacer el texto para que veamos, ¿sí? Vamos a hacer el texto que es un texto que es un poco más difícil que el texto que yo tomo en el parcial real, pero justamente está hecho así a propósito para que si tienen que asustarse, que se asusten ahora, mejor asustarse ahora y no asustarse en el momento del parcial. Pero bueno, creo que es bastante asequible, o sea, creo que los ejercicios se pueden hacer y de hecho justamente preparé este examen, estos exámenes simulacro para que, bueno, para que estén avisados, para que sepan con lo que se van a encontrar y que no los agarre de sorpresa. O sea, por eso, insisto, estudien el vocabulario y fíjense cómo hemos estado traduciendo los textos. Entonces, el que vale más puntos, digamos, el que ustedes tienen, el punto que tienen que hacer sí o sí, es el texto, la traducción y el análisis sintáctico del texto. ¿Sí? Lógicamente, voy a ser bastante clemente o voy a ser bastante, ¿cómo se dice? Voy a ser bastante benévolo, digamos, con la cuestión del análisis. ¿Sí? Si ustedes me ponen, por ejemplo, predicativo obligatorio, está perfecto, no voy a corregírselo y le voy a poner predicativo subjetivo, no. Pero sí les voy a pedir que pongan, que especifiquen la función de las palabras, objeto directo, genitivo andominal, ¿sí? Si por ahí se le escapa algún genitivo nominal tampoco va a haber demasiados problemas, pero me interesa que si el genitivo nominal esté acompañando, por ejemplo, un objeto directo, que ponga toda la expresión como objeto directo. ¿Sí? Incluso pueden omitir, si por ahí se olvidan, se pueden olvidar de poner predicados, pero no se pueden olvidar de poner cada una de las cosas, de los componentes de ese predicado. ¿Sí? O sea, yo lo que pido que hagan es sujeto, que analicen el sujeto y el predicado con lo que está dentro. ¿Sí? Si ustedes me analizan todo lo que está dentro del predicado y no les ponen predicado, bueno, no los voy a considerar que está mal, porque evidentemente porque se dieron cuenta de que eso está
todo dentro del predicado. Y por supuesto los participios apósitos, si existen, ¿sí? Con sus respectivos acompañantes, que son cosas con las que venimos insistiendo estas semanas. Bueno, vamos, para que lo tengamos más claro, vamos a hacer este texto. Si tenemos toda esta hora y media para hacer el texto, y les dejo de práctica para ustedes solitos, para que tengan el segundo simulacro, ¿sí? De esa manera se van a poder poner a prueba ustedes. Vamos con el primero. Ya les digo, estos textos son un poco más difíciles, o tal vez notoriamente más difíciles que los textos que tienen el parcial. De cualquier manera, los temas gramaticales son los mismos, es decir, son participios de presente, aoristos, tercera declinación. Además de que, obviamente, les va a aparecer palabras en segunda, también infinitivos, ¿sí? También se toma infinitivo. Así que bueno, ya han sido advertidos, como dice el profeta Medivh en Warcraft 3, ¿sí? Ya han sido advertidos. Vamos a hacer alguna pregunta hasta acá, alguna duda, alguna consulta. No Yo, sí. sí. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para... Bautista, hola. Hola, sí, Bautista, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo vamos a tener para hacer el parcial, el 18, el día de mi muerte? 24 horas. Ah, ok. Sí, sí. Es un parcial de tipo domiciliario y van a poder usar todas las herramientas que ustedes tengan a mano, ¿sí? Por eso yo justamente hice esos puntos tan malditos de 4 y 5, porque son puntos en que ustedes van a tener que apelar a su propio conocimiento, a cómo asimilaron las palabras griegas. Los simulacros en este sentido les va a venir muy bien para que entiendan de qué va la mecánica. Y si yo veo que están demasiado perdidos con esos puntos, bueno, veré si puedo darles alguna ayudita extra para que no la pasen tan mal, ¿sí? O en todo caso, si tengo que bajar, si tengo que ponerle, por ejemplo, un punto más a la gramática y un punto menos a ese ejercicio, lo voy a hacer, ¿sí? Por eso, hagan su mejor esfuerzo y yo después, en función de lo que vea, veré, ¿sí? Yo, Alejandra tiene los parciales, ella todavía tiene que hablar conmigo, así que si ella también se opone, digamos, o no está de acuerdo con esta idea que le presenté, bueno, daré marcha atrás cuanto sea necesario, pero en principio yo quiero ver si son capaces de hacerlo, ¿sí? Bueno. Pero si no se sienten, digamos, si ustedes se empiezan a frustrar mucho y veo que están demasiado perdidos con esos ejercicios, bueno, veré qué hago en ese caso, ¿sí? Pero la última palabra la van a tener ustedes. Creo que tienen las herramientas para poder hacerlo, por eso yo les presenté en un archivo todo el vocabulario que entra, de manera tal que no haya ningún tipo de sorpresas, ¿sí? Si ustedes lo estudian, lo van a poder hacer tranquilamente. Y si no lo estudian, les va a costar mucho. Van a malgastar muchas horas de las 24 que tienen para hacer el examen. ¿Sí? Bueno. Entonces, sin más preámbulos, entonces vamos a hacer el texto entre todos, ¿sí? Vamos a ver. Por supuesto tiene algunas cosas que, ya les digo, insisto, es un texto un poco más difícil que el que van a tener en el parcial real. Y es un poco más largo también. A propósito, para que sigamos practicando y entrenando, ¿sí? El idioma griego es como estar Goku en el planeta de Kaiosama. Filomena lo sabe eso porque es eso, es entrenamiento hasta que podemos hacer la traducción. Bien, ¿sí? Vamos a ver entonces el primer punto, la primera oración.
Yo la voy a leer, ¿sí? Acá, por ejemplo, nos ayuda bastante las comas, ¿sí? Yo les puse un par de comas, como un poco para que tengan una ayudita, con el tema de los participios y demás, que a ustedes les va a venir bien, y van a ver, nos permite mejor identificar el verbo principal y los participios, etc. Voy a leer la oración entera. Dice, Georgostis, melon cataliein tombion kai bulómenos tus autú paidas peiran lambanein tes georgías, proscalesámenos autus elege, paide semoi, egoben tombion ede catalío, ente ampelo eclipsa thesaurón. Ahí tenemos toda la oración. Vamos a dividirla para que no nos hagamos demasiado problema. En primer lugar, lo que tenemos que advertir es que acá hay un discurso directo. Entonces, ese discurso directo lo podemos analizar después. Vamos a centrarnos en esta parte hasta el LE, que es la oración, la primera oración principal. El verbo principal, ¿cuál es? Es LE. ¿Sí? Ahí tenemos el imperfecto del verbo lego, que es decir. Entonces acá tenemos LE, es decía. ¿Sí? Y ahora tengo que buscar cuál es el sujeto, cuál es el nominativo, quién decía. Y el sujeto es Georgostis. Ahí tenemos, fíjese que ahí tenemos el Georgos. Georgos es el que trabaja la tierra, es el agricultor, es un agricultor. Y ese tis es el pronombre indefinido, ¿sí? Algún, alguna, un cierto, una cierta, ¿sí? En este caso sería un cierto campesino, un cierto agricultor, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? Y ese sería, Georgostis es el sujeto de la oración. Entonces tengo sujeto y verbo, ¿sí? Un cierto campesino, un cierto agricultor decía tal cosa. Ese tal cosa, lo que dice, es lo que está entre comillas y lo vamos a ver ahora. Pero primero vamos a analizar lo que está adentro, lo que está entre comas. Que yo se lo marqué así a propósito, ¿sí? Dice, lo primero que tenemos que buscar una vez que tenemos el verbo y el sujeto, buscamos los participios que haya, ¿sí? Buscamos eso, siempre primero el verbo, después el sujeto, y luego nos fijamos si hay algún participio que anda dando vuelta. Entonces acá tenemos tres participios, ¿sí? Tenemos por un lado este melon con doble lambda, después tenemos este bulómenos, y después tenemos proscalesámenos. Ahí tenemos tres participios, ¿sí? ¿Cómo hacemos para analizar esto? ¿Sí? Primero vamos a empezar por el primero, siempre. Dice, melon catalidein ton bion, ¿sí? Tenemos que ver qué significa este participio melon para saber cómo tenemos que traducirlo y si es un participio apósito o atributivo, ¿sí? Yo estoy buscando mi diccionario, no sé dónde lo tengo. A ver si me dan. Si me dan un segundo voy a buscar mi diccionario, que lo tengo en esta maraña de papeles. A ver. Ahí está. Bien, acá lo encontré. A ver. ¿Me escuchan ahí? Ahí vamos a buscar este melon. No se preocupen, no va a aparecer en el parcial, así que vamos a buscarlo sin ponernos nerviosos, ¿sí? Melon significa muchas cosas, ¿sí? Dice pensar, tener la idea, la intención, el pensamiento de hacer algo infinitivo de futuro. Que nosotros no vimos futuro, así que no significa nada de eso.
ir a, estar a punto de, ¿sí? Haber de, deber. O sea, melon es, básicamente es eso, es estar a punto de tal cosa, ¿sí? Es como si fuera una especie de futuro encubierto, ¿sí? Estar a punto de más un infinitivo, que será el infinitivo objeto directo. ¿Cuál es el infinitivo objeto directo? Kataliein, ¿sí? Kataliein, ¿qué significa? Literalmente significa desligarse, despegarse, ¿sí? Si yo busco catalío, que está, a ver, el verbo lío ya saben que es desligar, entonces catalío debe ser algo parecido. Dice disolver, destruir, derribar, ¿sí? Acabar también, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que se está disolviendo, lo que se está acabando? La vida del campesino, ¿sí? O sea, podríamos traducirlo directamente estando a punto de perder la vida o a punto de acabar con su vida, ¿sí? O a punto de despedirse de la vida también, si se quiere, ¿no? O sea, Catalía Tombion es como un eufemismo de decir que se está muriendo, ¿sí? Profe, ¿destruir su vida podría ser también? ¿O cambiar? No, en este caso no precisamente porque el tipo no se va a suicidar. El tipo no es suicida, ¿sí? Catalío Tombion es una forma eufemística de decir que se está muriendo, pero no por decisión propia. ¿Está claro? Digamos que de alguna manera está desligando, está desatando el contrato que él tiene con la vida terrena, digamos así. ¿Sí? Porque si no diría, si realmente quisiera cometer suicidio, estaría usando otra expresión que nada que ver. ¿Sí? Nosotros en castellano también, a veces para no decir morir, usamos determinados eufemismos. A veces decimos falleció, ¿no? Bueno, es algo así esta cuestión. Así que Catalina Tombido lo podemos poner estando a punto de perder la vida o estando a punto eh, de fallecer, ¿sí? Es como, hay que tratar de tener en cuenta de alguna forma que es una expresión eufemística, ¿sí? Que no está diciendo, no sé, no está diciendo pudriéndose en la tumba, cosas por el estilo, que son cosas feas, ¿sí? Bueno, entonces dice, la sintaxis de esto sería melon, participio, ¿de qué participio sería? ¿Sí? Si yo digo un campesino o un agricultor decía y dice estando a punto de perder la vida o de despedirse de la vida o como quieran, ¿sí? Eso, ese melon está claro que es apósito, ¿sí? Es un participio apósito, está dando una cualidad transitoria, está hablando del momento en que el labrador decía eso, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces dice, estando a punto de despedirse de la vida, y dice, Kai. No les hice la sintaxis. Melon, participio apósito. Catalín, infinitivo objeto directo. Y Tombion es el objeto directo de Catalín. ¿Sí? Se tienen un objeto directo y un infinitivo objeto directo. El objeto directo marcamos que es del infinitivo. Exactamente, así es. Dice después, Kai bulómenos, ¿sí? Kai bulómeno, ahí tenemos nuevamente tenemos otro participio, ¿sí? Del verbo bulomai, ¿sí? Que significa querer, decidir, en este caso es querer, si quieren. ¿Sí? También es otro participio apósito, bulómenos. No está ni dentro del sujeto ni dentro del predicado, está marcando la acción, está en una cualidad transitoria. ¿Sí? Y queriendo, ¿qué cosa? Ahora viene lo bueno.
siempre es, siempre el verbo, los verbos que significan querer, como bulomai o celo, siempre van con un infinitivo, que va a ser de objeto directo. ¿Sí? Y va, o sea, un infinitivo por un lado que va a ser de acusativo de cosa, lo que ustedes vieron con Alejandra en el pasado, acusativo de cosa, y la persona sobre la cual se quiere algo va a ser el acusativo de persona. Acá tenemos dos acusativos, tenemos un doble acusativo, ¿está claro? ¿Sí? ¿Cuál es el acusativo de persona? Y lo tenemos al principio, que dice tus autú paidas. ¿Sí? Ahí tenemos el acusativo de cosa, es uno de los dos objetos directos. ¿Sí? Y el acusativo de cosa, ¿cuál va a ser? Ya vimos el acusativo de persona, ¿cuál es el acusativo de cosa? Y lo que está, el infinitivo lambanein y todo lo que lo rodea a ese infinitivo. O sea, peiran lambaneintes georgías va a ser el acusativo de cosa o el objeto directo. ¿Sí? Pregunta, profe. Directo. Sí. ¿Lambaine no es un infinitivo? ¿No lo tenemos que marcar como infinitivo? Sí, exacto, es un infinitivo objeto directo. Lo que pasa es que este infinitivo tiene dos acompañantes que son peiran tes georgías, ¿sí? que viene a ser a su vez el objeto directo del lambanein. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Toda la construcción si quieren, es el infinitivo objeto directo o el acusativo de cosa. ¿Sí? O sea, marcamos todo como acusativo de cosa y adentro marcamos el que es el infinitivo y eso. O sea, marcamos adentro de eso también. Sí, exacto. Por eso, insisto, este ejercicio no va a ser, en el parcial real no es tan difícil, no van a tener este tipo de construcciones, pero conviene que las vayamos practicando. Digamos, este simulacro de parcial es como una especie de parcial que tiene malas, o sea, que tuviste un mal día, tuviste mala suerte, y viene el profesor de griego y te toma este parcial, ¿sí? Es como si lo tomara un profesor cínico maquiavélico, ¿sí? Camila se ríe, sí, yo sé por qué. Entendí el chiste. ¿Qué va a ser? Por Bueno, suerte vos no sos así, ¿o no? esperemos, no, creo que no. De hecho, trato de no ser así todos los días. Me esfuerzo por no ser así. Por eso, insisto, el parcial, este simulacro es más difícil que el parcial real. El parcial real es notoriamente más fácil, tiene construcciones más sencillas. Profe, una Sí, pregunta. Los participios van adentro del predicado, ¿no? los participios van adentro del predicado, en este caso son apósitos, ¿sí? Entonces no. Entonces no forman parte ni del sujeto ni del predicado, Ah, listo. ¿sí? Entonces, Sí, recuerden eso, el participio apósito no va ni dentro del sujeto ni dentro del predicado. El participio atributivo siempre forma parte del sintagma con el cual está, ¿sí? Puede ser un participio atributivo, puede ser parte de un sujeto, pero también puede ser parte de un objeto directo, y un participio predicativo está dentro del predicado. ¿Sí? Bien. Acá fíjense que yo no les pido que en el texto hagan análisis morfológico. El análisis morfológico lo dejo para el punto 2. En este punto lo que tienen que hacer es la sintaxis y la traducción. No les pido que hagan la morfología de todas las palabras. Bueno, sigo entonces. Vamos a ver. El acusativo de persona, tus autú paidas, o sea, a sus niños, a sus hijos, ¿sí? Literalmente dice a los hijos de él. Ese autú es un genitivo annominal. Si quieren marcarlo, márquenlo.
si por ahí en el parcial no se acordaban de marcar el genitivo nominal, no va a haber problema igual. Entonces dice, queriendo que sus niños, ¿qué pasa? Que sus niños o sus hijos, ¿qué? Dice, lambanein peiran tes georgias, o sea, lambanein, el verbo lambano significa tomar, ¿sí? Agarrar, tomar, ¿sí? Ese es el infinitivo objeto directo. Y peiran, a su vez, es el objeto directo de ese infinitivo. Peira significa experiencia, ¿sí? De acá viene, por ejemplo, la palabra empiria, ¿sí? O empírico, ¿sí? Entonces lo que literalmente dice es que queriendo que literalmente lo voy a traducir, queriendo a sus hijos tomar experiencia tes georgias, o sea, de la agricultura, ¿sí? O de la labranza también, el trabajo de tierra, ¿sí? Y yo, sí, ¿alguien quiso hacer una pregunta? ¿Eh? Bueno, no. Entonces, lambanein, infinitivo, ¿sí? Objeto directo, peiran, objeto directo del infinitivo, y tes georgias va a ser el genitivo adnominal que está con peiran, ¿sí? Entonces, lo que dice la oración es, cierto o un cierto agricultor, o un cierto labrador, como quieran llamarlo, estando a punto de despedirse de la vida y queriendo que sus hijos tomen experiencia de la agricultura o de la labranza, ¿sí? Queriendo que se pongan las pilas, ¿no? Que trabajen para conseguir, ¿no? Lo que quieren, que vayan a trabajar, ¿sí? Y hasta ahí tenemos, ahí ya tradujimos dos participios apósitos. Nos queda el tercero, que dice proscalesámenos autus. Acá, ¿cuál es el problema con proscalesámenos? Este evidentemente es un participio porque tiene la terminación menos. Pero es un participio de presente, es un participio de aoristo. ¿Cómo lo ven ustedes? Fíjense que nosotros hasta ahora veníamos con participios de presente, melon, bulómenos. Pero acá proscalesámenos es un participio de aoristo. ¿Cómo me doy cuenta que es un participio de aoristo? Porque tiene la sigma alfa, que es la marca de aoristo, ¿sí? Si dice sámenos, va a ser participio de aoristo. Y si yo busco el verbo, ¿de qué verbo va a venir? De proscaleo, ¿sí? Proscaleo dice llamar, hacer venir, convocar, invocar. En voz media también dice llamar así, llamar en auxilio, invitar. Bueno, acá tenemos un participio que está en voz media. Me doy cuenta porque tiene la terminación sámenos, participio de aoristo voz media, así que vendría a ser, podemos decir, llamar en auxilio en este caso, porque se está muriendo el tipo, ¿sí? Llamó en auxilio autus, a ellos, ¿sí? Se entiende que autus es el objeto directo del participio apósito, y ese autus está refiriéndose a los hijos, a los paidas, ¿sí? En este caso, paidas no se puede traducir por niños, porque evidentemente ya deben ser grandes, teniendo en cuenta que el agricultor se está muriendo, ¿sí? Y los hijos el tipo quería que los hijos siguieran su trabajo, entonces evidentemente muy niños no eran lo suficientemente grandecitos para agarrar las herramientas, ¿sí? Profe, Sí. perdón, ¿cuál era el genitivo nominal? Georgías. Es Ok. Georgías, genitivo nominal de peiran, ¿sí? Bueno, entonces dice, habiéndolo llamado en auxilio, ahí traduzco el participio de aoristo por un gerundio compuesto, habiéndolo llamado en auxilio, y ese los también me traduce el autus,
decía, y ahí viene la frase en discurso directo. Vamos a recapitular cómo queda la traducción en total. Dice, un cierto agricultor, un cierto labrador, a punto de despedirse de la vida y queriendo que sus hijos tomen experiencia de la agricultura, o de la labranza también, ¿sí? Habiéndolos llamado en auxilio, o luego de llamarlos en auxilio también si quieren, decía, y ahí viene el discurso directo, que lo vamos a traducir ahora. Lo voy a leer primero, dice, Paide semoi, ¿sí? Ego mentombion ede catalío, ¿sí? Ahí ya tenemos la primera frase del discurso directo, ¿sí? Paide semoi, ¿esto qué es? Primero vamos a ver cuál es el verbo, ¿sí? ¿Cuál es el verbo de esta oración? ¿El verbo cuál es? Catalío, ¿verdad? Ese es fácil, ahí lo tenemos servido en bandeja. Ya lo habíamos visto antes, ese verbo catalío, y tiene además el mismo objeto directo, tombion. O sea que yo lo puedo traducir de la misma manera, ¿sí? Yo me despido de la vida, o me estoy despidiendo de la vida en este caso. Me estoy muriendo, está diciendo el tipo, ¿sí? Entonces, el sujeto es ego, el verbo principal catalío, tombion es el objeto directo, men es la partícula, así que la dejamos ahí. Men recuerde que es una partícula de inicio de discurso, así que no la vamos a traducir, ¿sí? No tenemos una expresión equivalente. Y tombion es el objeto directo, ¿de acuerdo? Del verbo principal. Y ede lo podemos traducir, ede se traduce por ya, es un circunstancial de tiempo, ¿sí? Es un adverbio. Pero nosotros cuando hacemos la sintaxis no le ponemos adverbio de tiempo, le ponemos circunstancial de tiempo. De cualquier manera, si me ponen adverbio de tiempo, no lo voy a considerar mal. Pero no me pongan solamente adverbio. Pónganme, en todo caso, circunstancial. Pero no me pongan adverbio. Pónganme adverbio de tiempo, pónganme circunstancial de tiempo. Pero adverbio así solo no, porque no me gusta. Entonces dice, yo me estoy despidiendo de la vida. ¿Y este paide semoi qué es? Que está además antes de una coma. ¿Qué es esto, paide semoi? ¿Hijos míos? Hijos míos, muy bien. ¿Y entonces qué caso está? Sobre todo por el paide me doy cuenta. El emoi ¿En vocativo o en nominativo? es un vocativo. Ahí tenemos el vocativo. Hijos míos, ¿sí? Si fuera nominativo sería un sujeto o un predicativo, pero no es ninguna de las dos, ¿sí? Entonces es un vocativo. ¿Por qué? Porque el sujeto, el nominativo sujeto lo tenemos con ego. Y el verbo catalío no requiere predicativo, ¿sí? ¿Los vocativos se marcan solo como vocativo? O sea, Solo como vocativo. Sí, paide semoi es vocativo. El emoi en realidad es un dativo del verbo ego que indica, es un dativo posesivo, es uno de los dativos que nosotros no vimos. Pero pongan todo vocativo y estará perfecto. También podemos considerar a ese emoi como si fuera un nominativo plural, o perdón, un vocativo plural, que estaría coordinando con paides. También lo podemos interpretar de esa manera, ¿sí? Que es bien, ahí vendría a ser el adjetivo posesivo emos, emon. Y estaría en vocativo plural igual que paides. O sea, todo es vocativo. Paides, emoi, vocativo. Ego sujeto, tombion, ede catalío, predicado. Dentro del predicado tenemos el verbo catalío, el circunstancial de tiempo ede y el objeto directo tombion. O sea, hijos míos, yo me estoy despidiendo de la vida. Ahí viene la primera oración. Esa está fácil. La segunda oración dice, en te ampelo eclipsa thesaurón. También esta la tenemos fácil. ¿Cuál es el verbo acá? La última palabra.
¿Eh? La La, última ul- palabra del verbo, ¿no? la última palabra no es un verbo. Fíjate, No. busquémoslo en el diccionario. ¿Sí? Busquemos, así como la tenemos, tratemos de buscarla y nos vamos a dar cuenta que no es el verbo. Puede ser que sea la anteúltima. Sí. Exactamente, muy bien, la anteúltima. Que ¿sí? es un Eclipsa. auristo, ¿no? Es un auristo, exactamente. Muy bien. Primero. Auristo primero, tal cual. ¿sí? Fíjate que tiene, por un lado tiene el aumento y tiene esa psi después, y después le sigue una alfa. Entonces es muy probable que se trate de un auristo primero. ¿sí? Debe venir de un verbo cuyo tema termine en consonante labial. ¿sí? Y para buscarlo en el diccionario, ¿qué tendríamos que buscar? Cripso. Y algo parecido, cribo o cripto, cualquiera Ah, de las dos. ¿sí? Exacto, para buscarlo en el diccionario le sacamos siempre el aumento como corresponde y tratamos de reponer cuál es la consonante final del tema. En este caso puede ser el verbo cribo con beta y ahí la psi aparece justamente por la unión de la beta y la sigma, o puede ser cripto con pi tau. Recuerden que los verbos que en el presente terminan en pi tau, ¿sí? Como cripto, por ejemplo, hacen un auristo con psi. ¿sí? O sea, yo tengo cripto eclipsa. ¿sí? y por etimología debería ser ese, ¿no? Porque venimos hablando de la muerte, debe ser algo referido a cripta o algo así. Bueno, más o menos. Pero fíjense, por ahí la palabra que le sigue, este saurón, es un poco más aclarativa, digamos, en ese sentido, porque tesaurón, ¿qué significa? ¿A qué le suena a ustedes? ¿O no le suena a nada? Vamos a buscarlo en el Tesauro. diccionario. Tesoro. ¿Eh? Es un tesoro, sí, exacto. Entonces, eclipsa debe tener algo que ver con el ocultamiento, con el esconder, ¿sí? Recuerden que algo que es una cripta, por ejemplo, es una tumba pero que está escondida, ¿sí? Una criptografía, por ejemplo, es algo que está escrito en un lenguaje oculto, para que nadie sepa de qué se trata. Eh, Algo que es críptico, ¿sí? Por ejemplo, un profesor de griego críptico es un profesor que habla raro y dice cosas que nadie entiende. Espero yo no ser un profesor de griego críptico, ¿sí? Eh, entonces eso es, eclipsa, ahí está además en primera persona del singular, o sea, yo. Se entiende que el sujeto es ego, yo. Entonces dice, escondí Cesaurón, o sea, escondí un tesoro, ahí tenemos Cesaurón, que es el objeto directo, en te ampelo, en la vid, en la viña. Recuerden que ese ampelo lo habíamos visto ya con la cierva que se comía las hojas de la vid y la terminaron descubriendo por tonta. ¿sí? Bueno, acá lo que dice es que este campesino encontró un tesoro en la vid. Se supone que es bajo el árbol, ¿no? No adentro del árbol, no quiero creer. ¿Se entiende hasta acá la idea? En Teampelo va a ser entonces sintácticamente un circunstancia de lugar. ¿sí? Escondí un tesoro en la vid, o en el árbol sí, en la vid, básicamente. En el árbol que produce uvas. Una cosa interesante es que ampelos puede significar tanto la uva, es decir, la fruta del árbol, como el árbol en sí. En este caso está claramente refiriéndose al árbol. Bueno, vamos a la frase siguiente, a la oración siguiente. Meta ton thanaton tu georgu, joineaniai, cates capsan, pasan ten tesampelu gen. Vamos a ver cuál es el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal acá? Catesca, bueno, no sé cómo decirlo.
Catescapsan. Eso. No, eso no, catescapsan. Ah, ¿Sí? Ese es el verbo principal. Fíjense, en qué está claramente, en qué tiempo verbal está. ¿en aoristo? En aoristo, sí. ¿Por qué? ¿Cómo me di cuenta? Y tiene el aumento, la épsilon, que está además entre el preverbio y la raíz, y tiene esa psi, ¿sí? Que es, y la psi y la alfa, o sea que ahí hay claramente una sigma alfa, o sea que estamos viendo un aoristo primero. Si yo tuviera que buscar este verbo en el diccionario, ¿cómo lo busco? Ahí tenemos un temita, ¿no? Tenemos que sacarle el aumento y ¿qué nos queda? El preverbio kata. Kata skapto sería. Si no me equivoco es ese. A ver, vamos a ver. Kata. Acá está, sí. Es efectivamente con pitau. También, al igual que cripto. ¿Sí? Kata skapto. Está en la página 333, que significa excavar. Básicamente es eso, excavar. De hecho, fíjense que tenemos la raíz parecida nosotros, ¿sí? Ska es excavar, ¿sí? Catescapsan entonces es excavaron. ¿Quiénes excavaron? Hoi Ñanía, y ese es el Hoi Ñanía es el sujeto, los muchachos. ¿Sí? Recuerden que Ñaniay es un masculino de primera declinación. Los muchachos excavaron. Y ahí viene, el verbo excavar va a requerirme un objeto directo, un acusativo. Entonces, ¿dónde está ese acusativo? Pasan, ten, tesampelu, gen. Todo eso es el objeto directo. ¿Sí? Pasan, ten, tesampelu, gen va a ser toda la tierra de la vid. Se entiende que es la tierra que está alrededor del árbol. ¿Sí? Acate San Pelum sería el genitivo nominal, ¿no? Adentro del... Exactamente, exactamente. Sí, sí, así es. O sea, ustedes tienen pasante, tesampelu-gen, todo eso es objeto directo. Dentro del objeto directo, tesampelu es el genitivo anominal. Y nos quedaría eso que nos quedó al principio, que es metaton, thanaton, tugeorgu. Que ya tenemos, después sigue una coma, o sea que eso debe ser todo un sintagma. ¿Sí? Meta puede traducirse de varias maneras, ¿sí? Pero si yo veo qué es lo que significa el régimen, me puedo dar cuenta cómo traducir la preposición. Dice meta tonzana tontugeorgu, o sea, ahí se habla evidentemente de la muerte del labrador. Entonces ese meta lo más probable es que signifique después, ¿sí? Después de la muerte del labrador. ¿Sí? Y todo va a ser un circunstancial de tiempo. Y tugeorgu, además, es el genitivo nominal de Thanaton. ¿Está claro? Entonces, después de la muerte del agricultor o del labrador, los muchachos excavaron toda la tierra de la vid. ¿Sí? Hasta acá no tenemos mucho problema. Vamos a la siguiente oración. La voy a leer primero, como siempre, y después la hacemos la sintaxis y la traducción. Dice: Kai thesauron men ugeuron, gede ampelos kalos skaptomene, enenken autois pola placiona ton carpon. ¿Sí? Vamos a hacer la primera parte. ¿Sí? Kai thesauron men ugeuron. ¿Cómo traducimos esto? ¿Sí? ¿Se les ocurre? ¿Y no encontraron el tesoro? Y no encontraron el tesoro, exacto. ¿Sí? Ese geuron es un aoristo segundo del verbo geurisco,
está en tercera persona del plural. El sujeto siguen siendo los muchachos. Y no encontraron el tesoro. Tesaurón es el objeto directo. ¿Sí? Y después, ahí ya tenemos la primera parte. Y ahora vamos a la segunda parte de la frase. Dice, Gedeampelos, kalos, skaptomene, enenken, autois, polaplación, atoncarpon. ¿Cuál es el verbo principal acá? Enenken, exacto. Muy bien. Ese es el verbo principal. Es el auristo del verbo fero. Es un auristo muy irregular que yo se los puse en la listita en color verde para que lo aprendan. Entonces, es el auristo del verbo fero que significa llevar o traer. ¿Sí? Entonces dice, ¿quién trajo o llevó? Que es así como tengo que traducir el auristo. ¿Quién trajo o llevó? G de ámpelos, o sea, la vid. G ámpelos es el sujeto. ¿Sí? Enenken es el verbo. ¿Sí? El verbo fero, recuerden esto, lo tienen en el vocabulario, pero aprovecho para decirlo. El verbo fero es un verbo que requiere un objeto directo y un objeto indirecto o un dativo de interés. ¿Sí? O sea, requiere siempre un acusativo y un dativo, ¿está claro? Entonces, porque siempre le lleva algo a alguien. ¿Sí? Ahí tenemos que buscar entonces cuál es el acusativo. El acusativo ahí claramente es, hay dos en realidad, y tenemos dos acusativos. Tenemos por un lado polaplaciona y después tenemos toncarpón. Vamos a ver qué significa cada cosa. Sobre todo placiona, ¿sí? Que es el primero que aparece. Y espero que aparezca en el diccionario. Que ahora ya veo que no aparece. A ver. Placiona. Se me hace que es un comparativo, a ver, no sé. Voy a buscar. ¿Qué tengo mi diccionario? Voy a buscar el otro diccionario para ver si lo puedo encontrar. Debería estar acá, pero a ver. Plación. No aparece. Bueno. No, tampoco. A ver. Dice placiona. No dice plaición. Cuadrado, batallón cuadrado. Voy a buscar igual en el diccionario de Yarse, a ver qué pasa. A ver. A veces si no nos convence mucho lo que dice el box, podemos recurrir al diccionario de Yarse, así que yo lo tengo acá bien grande y gordo, que es un regalo que me hicieron. Bonito regalo, por cierto. Gabriel Rivas. Voy a buscar esa palabra, a ver si aparece así, si no debe tener, capaz que tiene un error el texto que puede pasar. A ver. Plación debería estar acá. No, entonces debe ser plaición. Debe ser plaición la palabra. A ver si aparece acá. ¿Sí o no? Puede Sí. ser que sea en tema nasal, entonces se alargue. Sí, de hecho podría ser. Lo que pasa es que acá es una buena Porque observación.
¿sí? En ese caso, el nominativo debería aparecer con omega en vez de omicron. Exactamente, pero de cualquier manera Tampoco no aparece. no aparece ni siquiera plación con omega. Ah, Evidentemente debe ser plaición. Que bueno, acá en este caso me convence tal vez la traducción que hace el Vox, en este caso. Porque el Sebastián Yarza dice toda figura o cuerpo cuadrangular. Para buscar plaición. Ahí fíjese, parece que ahí tiene un error, que debería decir plaiciona, no placiona. O sea, viene a ser como un neutro plural. Pero no, debería ser, no, porque, no, porque si fuera así debería decir plaicía, pero no, evidentemente hay algo que estoy buscando mal. Eh, a ver, bueno, estas cosas pueden pasar a veces. Igual este sustantivo no les va a aparecer en el parcial, así que no se preocupen. Pero vamos a buscarlo ya que estamos. A ver. A mí, así como está, me parece que puede tratarse de una especie de comparativo. Es placiona. Así que debe ser algo así como algo de pla es. Me parece que me va a ayudar mejor el box. A ver. Plazas, plasma. No me suena nada. Plax. Yo estoy casi seguro que tiene que ver algo así como con una multitud o con una superficie grande o ese tipo de cosas. Como si dijera que trajo algo de gran cantidad, pero quiero verlo bien. A ver, mira vos, eso no lo revisé del todo y ahora me estoy encontrando con que no lo... Profe, Sí, ¿significa superficie? yo creo que me parece que algo así es, sí, de algo ¿No de eso puede se ser trata. plax? Puede ser de Plax, sí, pero lo que pasa es que ahí morfológicamente no tiene, no le encuentro una justificación. Claro. Pero me parece que tiene algo que ver con eso, por lo menos la raíz es esa. A ver, vuelvo al Jars a ver si me dice algo. A ver qué dice acá. Lazo, plaición otra vez. No, esto no es. ¿Cómo que dice plación? Capaz que puede ser que haya algún error y yo estoy buscando mal. Eso puede ser. Por las dudas voy a fijarme en otra. Ah, y aún así no encuentro. Claro, ya sé lo que pasa, sí. Ya sé lo que es. Ahí yo tendría que haberlo puesto bien, tendría que haberlo puesto en ático.
pero a ver, pero esto en realidad la forma que habría que buscar sería plesion, ¿sí? Con etas, en vez de placiona, debería decir plesiona. ¿Sí? Y es un comparativo, efectivamente. Y esto significaría, plesión significa cercano, ¿sí? Sería algo así como que polaplaciona vendría a ser como mucho más cerca. Ahí está. Esa alfa de en placiona le ponen una eta para que se den cuenta, ¿sí? Esto igual no va a aparecer en el parcial, quédense tranquilos. Polaplaciona sería como mucho más cerca, ¿sí? Eso es todo un circunstancial de lugar, en este caso. Y todo carpón, ese sí es el objeto directo. Ahí está. O sea, como que está diciendo que la vid le llevó a ellos el fruto mucho más cerca. ¿Sí? Pero claro, no de cualquier manera la vid. Y ahí aparece este kalos skaptomene que está en el medio. ¿Sí? ¿Ese skaptomene qué es? El participio. Participio. ¿Participio de qué tipo? ¿Apósito o atributivo? ¿Qué significa? Lo habíamos visto antes, ¿sí? Cateskapsan era excavar. Y skaptomene tiene que ver con eso también. Con el excavar. O sea, skapto es también excavar. Entonces, Skaptomene. Apósito. Apósito, sí, muy bien. O sea, la vid siendo excavada en este caso, ¿sí? Es una voz pasiva, ¿se entiende? Siendo excavada, kalos. Kalos es el circunstancial de modo, bien excavada. ¿Sí? Kalos es el circunstancial de modo del participio apósito. Y la vid, siendo bien excavada, le llevó a ellos, ese autois, ahí tienen el objeto indirecto o dativo de interés, llevó a ellos mucho más cerca, literalmente sería mucho más cercanamente, pero mejor decir mucho más cerca, y eso es todo un circunstancial del lugar. Polaplación es el circunstancial del lugar, con carpón, objeto directo. Profe, El fruto. Sí. una pregunta muy tonta, pero ¿kalos en qué caso está? Kalos no está en ningún caso, es un adverbio. La terminación omega sigma es una Ah, terminación de adverbio o circunstancial de modo. ¿Sí? ok. Sí, toda palabra que termine, no es una pregunta tonta, es una excelente pregunta. Toda palabra que termina con omega sigma en griego clásico y que está derivada de un adjetivo es un adverbio de modo. Si por ejemplo este kalos con omega sigma significa que viene de kalos, kale, kalón. Si kalos, kale, kalón significa bello o bueno, kalos con omega va a significar bellamente, de forma bella, de forma buena o bien. Es como nosotros decimos, de forma buena. Claro, es que por eso preguntaba, porque pensaba que era el que venía de Kalos, entonces no entendía por qué tenía esa Claro, terminación. está bien, sí, sí. Prácticamente lo marcamos como adverbio de modo. Circunstancial de modo, sí. Ah, bien. Y me gusta más que pongan circunstancial de modo. Profe, Más, autois, sí. ¿en qué quedaba? ¿Dentro del circunstancial? No, autois es el objeto indirecto o el dativo de interés. Como ustedes les sea más cómodo llamarlo. Está en caso dativo, es de autos, aute, auto. Se refiere a los muchachos. Le llevó, la vid le llevó a ellos mucho más cerca, polaplación, así, ese es el circunstancial del lugar. Pero autois es el objeto indirecto o el dativo de interés. Ton carpón. Esa alfa de Placiona me parece que responde a que este texto yo lo saqué de un texto en griego koiné. Yo me tengo que fijar bien.
Pero esta terminación en ona responde a la de los adjetivos en on, que no sé quién de ustedes había dicho que tenía que ver con un nominativo alargado. Y efectivamente es así. Responde a los adjetivos en on con omega, on con omicron, tipo eudaimon, eudaimon. ¿Sí? Pero de todas maneras los comparativos nosotros no los vimos, así que no lo voy a tomar. Pero lo tenemos ahí, sí, porque este es un parcial hecho por gente mala. Para que ustedes tengan un parcial mala suerte. Un parcial, dirían los griegos, distigés, ¿sí? Desgraciado, o sea, como con mala suerte, con mala tige. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora vamos a traducir la última oración. Dice, Jocámatos, thesauroses ti tois anthropos. Esta oración es cortita, es más sencilla, mucho más sencilla. ¿Cuál es el verbo acá? Esti. Esti, muy bien. Y ahora, ¿cuál es el sujeto? Jocámatos. Jocámatos, ahí está, perfecto. Hasta ahí. Porque el otro thesauros va a ser el predicativo. Ahí tenemos un verbo imi, así que tenemos que estar atentos a ver si puede aparecer un predicativo. ¿Sí? Si yo busco cámatos, además es un sustantivo. No es un adjetivo, porque si no, si fuera un adjetivo, ahí sí podría pensar a thesauros como parte del sujeto. Pero cámatos es un adjetivo. Y cámatos significa varias cosas. Pero la principal de ellas es el esfuerzo, la fatiga, ¿sí? Es un sinónimo, por ejemplo, de cámatos es ponos, ¿sí? Es como un trabajo esforzado, digamos. Entonces, jocámatos, sujeto, esti es el verbo, thesauros va a ser el predicativo subjetivo. Si a ustedes les es más cómodo, le ponen predicativo obligatorio, aunque yo ya les dije que no existen en el griego clásico los predicativos obligatorios en sentido estricto. Entonces, el trabajo o el esfuerzo o la fatiga es un tesoro, tois anthropois. Acá tenemos un dativo de interés. ¿Sí? Tois anthropois es para los hombres. ¿Sí? Esta es una fábula que llegó hasta el día de hoy. Yo la he escuchado en castellano. ¿Sí? Es un hombre que se muere y les hace decir, bueno, el tesoro que encontraron finalmente es el trabajo, ¿no? Esa es como la moraleja. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, el texto del parcial, los textos del parcial, pues son dos temas, uno para filosofía y uno para letras, son más fáciles. ¿Sí? Son más fáciles, notoriamente más fáciles. ¿Sí? Lo cual no implica que no sean textos que no tengan participios. De hecho, van a haber participios, pero no van a tener el nivel de complejidad que tiene esto. ¿Sí? Acá fíjense que nosotros teníamos participios, pero a su vez con infinitivos objetos directos y a su vez con otro objeto y así. El parcial real no va a ser tan malvado. ¿Sí? Nos quedan 20 minutos. No creo que lleguemos a tener tiempo para traducir todo el otro texto, pero si quieren lo podemos al menos empezar para que lo vayamos viendo. ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿O prefieren practicarlo ustedes en soledad y después, en todo caso, subo una apuesta en común? ¿Qué les parece? Mejor eso, ¿no? ¿Qué cosa? Que lo... Que lo podamos hacer solos y después vemos cómo nos fue. Perfecto, sí, mejor. Y de paso se toman el tiempo también, ¿sí? Bueno, tal vez yo igualmente les puedo adelantar que este textito en particular tiene bastante ahorita segundo, ¿sí? Vuelve a aparecer la construcción con melon, que ya la vimos en el texto anterior,
¿y qué más? Y bueno, por ahí el anabás les puede causar problemas, pero si ustedes conocen bien los aoristos, no va a tener problemas. Y si no, cualquier cosa me lo preguntan, para eso les di el WhatsApp mío, tienen mi mail, etc. Bueno, entonces, no sé, Filo, si vos querés decir algo más, si tienen alguna pregunta, alguna duda con lo que vimos, si tienen alguna duda con el enunciado. De cualquier manera, vamos a tener otra clase más el lunes y vamos a poder hacer la puesta en común, ¿sí? Y vamos a hacer la puesta en común también de los otros ejercicios. Traten de hacer los dos parciales, los dos simulacros, y así tienen para practicar. Hagan todos los ejercicios. Traten de hacerlos todos. Y me interesa fundamentalmente cómo les va con el tema del vocabulario. ¿Sí? Recuerden que su herramienta para hacer esos ejercicios de vocabulario, la herramienta que tienen es la lista que yo les dejé. ¿Sí? Ese es todo el vocabulario que voy a tomar, no voy a tomar otra cosa. Dentro del vocabulario, por supuesto. Y como ya dije antes, las oraciones, en el punto 5, aparecen oraciones, las oraciones, las palabras de esas oraciones tal vez no estén en la lista, ¿sí? Pero las opciones que ustedes van a tener para reemplazar, sí. De manera que ustedes solamente si necesitan buscar algún significado en el diccionario, van a poder hacerlo bien con la oración, concretamente, con el texto de la oración. Y las opciones, para eso tienen la lista. Pero lo mejor es que traten de aprendérsela. Así después ustedes lo pueden hacer mejor. Yo de hecho les di 10 opciones en cada inciso a propósito, para que o se saturan ustedes buscando en el diccionario o se ponen a aprender el vocabulario. ¿Sí? En cambio en el otro no tienen la posibilidad de ver el diccionario. La verdad, reconozco, y creo que Filo estará de acuerdo, que es un ejercicio muy bien pensado. Y es muy malvado. Pero bueno. Es súper malo. Sí, súper malo. Voy a defender a los chicos esta vez. Pero bueno, es así. A veces aprender requiere estas cosas. Me interesa que se vayan aprendiendo. Si no, porque es así, lo de la gramática, ustedes aprueban esto y se lo van a olvidar si no siguen griego. Se los digo y es así, es fija. Pero una palabra, un vocablo, un vocabulario por ahí, eso tal vez les quede un poco más. Aspiro a eso, por lo menos. Así que bueno. Vamos, entonces quedamos así. Si no hay ninguna pregunta o eso, dejamos por hoy. Hoy fue más cortito de lo normal. Mejor, por otro lado, sí tienen tiempo para estudiar, repasar y descansamos un poco. Yo por lo menos descanso porque estuve toda la noche hecho bolsa, la verdad, estuve toda la noche haciendo estos dos simulacros y estos dos parciales. Tengo muy pocas horas de sueño, así que sepan disculpar mi desprolijo aspecto, pero bueno, por lo menos valió la pena. Ya tienen una semana antes de rendir, tienen sus dos simulacros para que ustedes puedan practicar. Pilo además tiene el práctico que va a dejar también para que tengan una práctica extra, ¿sí? Con un textito nuevo que también tiene la extensión parecida a lo que vemos en el parcial. Así que tienen práctica, tienen para practicar, tienen para repasar. Yo lo único que me queda hacer, eso sí, que lo voy a tratar de hacer antes del lunes, es terminar de subir el video con la explicación de los participios atributivos y predicativos. Eso es lo único que me queda hacer. Después ya creo que, en cuanto a mí me concierne, creo que el resto del material está todo subido. No sé si alguien quiere añadir algo más, alguna pregunta, alguna consulta, por lo que veo, no. Pero bueno, ya saben. Me alegra de verlos a todos acá, a Germán, a Micaela, a Ilén, a Rocío, a Maite, a Florencia, a Tati. La verdad que
bueno, si todavía están acá, es que bueno, me alegra profundamente que estén y me alegra que no se rindan, que no hayan sentido frustración. Me alegra que nos hayan tenido la paciencia y que nos hayan seguido hasta acá. Queda solamente este esfuerzo, tienen la práctica, ya saben cómo voy a tomar, ya saben lo que les voy a tomar, no va a haber sorpresas, no va a haber cosas raras. El texto del parcial es más fácil que esto que vimos hoy, así que